Todos tenemos preguntas existenciales sobre la vida y sobre la fe. Y en un mundo tan confundido, necesitamos respuestas. Bienvenido a New Fire Presenta. Si hoy murieras, ¿irías directo al cielo? En el episodio de hoy hablaremos del purgatorio. Muchos de nuestros hermanos protestantes consideran que basta la fe para alcanzar el cielo, pero desconocen que nuestras obras en la tierra son igual de importantes y marcan nuestro destino. Hay algunos católicos que no saben de la existencia del purgatorio y otros que creen que es un destino inevitable para todas las almas, pero ¿qué es lo que realmente enseña la Iglesia Católica? En el episodio de hoy, el padre Jorge Obregón nos ayudará a dar respuesta a todas estas inquietudes, así que quédate con nosotros y descubre la verdad sobre el purgatorio. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de New Fire Presenta. Seguimos con nuestra serie sobre lo que nos diferencia de nuestros hermanos protestantes con un tema súper debatido y es el purgatorio. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Bien, Marita, gracias a Dios, muy bien. Ya vamos como en que unos 5 o 6 temas, ¿no? De estos de que nos unen o lo que admiramos y lo que nos separa de nuestros hermanos protestantes. Así es, padre, y todavía nos quedan varios más para seguirnos formando. Perfecto, pues vamos ahí con el de hoy. Bueno, padre, pues al escuchar la palabra purgatorio, muchos lo imaginan como un castigo de Dios o como este lugar entre el cielo y el infierno, pero no es muy claro para las personas qué es el purgatorio. ¿Usted podría aclararnos cómo lo define la Iglesia Católica? Claro que sí, Mara, pues es la última purificación del alma después de la muerte y para antes de entrar a la vida eterna, es decir, es la última limpia de aquellos efectos del pecado o los pecados que se han pues cometido en vida. Así es como, así de sencillo lo define la iglesia. Yo creo que muchas personas que lo consideran como un castigo, creo que es importante aclarar, padre, o yo por lo menos lo veo así, el purgatorio como este estado en donde se mezcla como la justicia y la misericordia de Dios. O sea, es posible que estén estas dos como facultades de Dios en una o cómo lo vería usted. No, Catalina de Siena, doctora de la iglesia, dijo que la misma justicia de Dios que te condena es la misma misericordia que te salva. Entonces, en Dios son una y la misma cosa. Sí es un periodo doloroso, porque doloroso es incluso en vida, cuando el Señor ve que el alma, es algo que decimos mucho o dijimos, Mara, recordarás cuando hicimos la gira del libro, El dolor lo cambia todo, que eh, es común que el ser humano, el hombre o la mujer, no se dan a sí mismos, por así decir, la oportunidad de crecimiento que en la Sagrada Escritura, en la historia de la humanidad, viene por el fuego, viene por la adversidad, viene por el dolor, viene por el sufrimiento, ¿no? Entonces el purgatorio, pues sí es un momento de purgar, como lo dice, y en una imagen muy bella de una vidente, María Sima, es para yo entrar al baile con este gran esposo, con este gran que es Jesucristo, cómo se presenta como el esposo, porque nosotros miembros de la iglesia somos la esposa, pues yo mismo veo mi traje y veo que no puedo acercármele hasta que no haya un, pues ese resplandecer parecido a él, ¿no? Entonces, pero es un estado del alma y del cual pues se sabe poco. Padre, uno de los argumentos más comunes de nuestros hermanos protestantes para negar la existencia del purgatorio es, como muchos otros, que no aparece explícitamente en la Biblia. Sin embargo, la Iglesia nos enseña que, pues sí, hay referencias que pueden respaldarlo. ¿Usted podría explicarnos en qué partes de la Escritura o algún ejemplo de la Escritura en donde encontremos bases para esta enseñanza? Me parece que siempre es bien importante cuando viene este tipo de preguntas recordar la base, que fue el primer podcast que hicimos. Nosotros nunca hemos sido, no somos desde el inicio de la iglesia, no somos los del libro, sino de la persona de Cristo. Y nuestras fuentes de revelación son la tradición, la escritura
y la escritura es solo una parte de la tradición. Y luego tenemos al magisterio que nos ayuda a interpretar y pusimos el ejemplo de la constitución de cualquier nación, pongámoslo de Estados Unidos, que de qué te sirve un libro, digamos, infalible si no hay una autoridad que te lo interprete de manera infaliblemente, ¿no? Y entonces, sobre el purgatorio, bueno, pues te tengo algunas citas. A mí la que más me gusta es en Mateo 12:31 cuando Jesús habla de que hay algunos pecados, de que todos los pecados se pueden perdonar salvo uno, el pecado contra el Espíritu Santo, dice, y algunos pecados se pueden perdonar, no, perdón, este pecado no se perdona ni en esta vida ni en la siguiente, con la cual te dice que hay un lugar o espacio o estado en el que en la siguiente sí se puede purificar. Luego en el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 4:4, cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de sangre de Jerusalén, etcétera, etcétera. Ahí lo tienes también en el Antiguo Testamento. Y por último, este es uno muy conocido en Mateo 5, perdón, 25, hablando de quien está en una cárcel, dice, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Y volvemos a que entonces hay que ir a la Biblia, como siempre, y decir cómo han interpretado los padres de la iglesia y la tradición estos pasajes de esta manera. Padre, y uno podría llegar a preguntarse, bueno, si Cristo ya pagó por nuestros pecados en la cruz, ¿por qué sería necesario un proceso de purificación extra después de la muerte? Bueno, pues habría que ir a San Pablo y decirle, San Pablo, ¿por qué tú dices que completemos en nuestra carne los sufrimientos que le faltaron a Cristo? ¿Estás tú queriendo ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Mara, en español? Estás queriendo tú, Sí. sí, ay, perdónenme que se me está olvidando mi español en este momento. Inferir, sí, que Jesucristo no, su labor no fue completa, Él que es Dios. Bueno, lo que pasa es que no habría verdadero amor si no hay libertad. Entonces, nosotros, o sea, tenemos que hacer nuestra parte y llevar nuestra purificación después de la muerte, porque de otro modo estamos poniendo a Cristo como el que hace todo y el ser humano no pone nada, lo cual es, ya dijimos, es uno de los errores de Martín Lutero, afirmar que la naturaleza humana no solo ha sido golpeada, sino ha sido totalmente destruida y entonces tiene que ser sustituida del todo. Pero eso no nos deja como los seres que realmente pueden renovarse y que pueden renacer de nuevo, como le dice Cristo a Nicodemo. Si no renaces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. O sea, fe y obras, las dos cosas. Padre, he escuchado muchas veces a católicos decir que todos, al ser pecadores, tenemos que pasar por el purgatorio, como que es un estado inevitable. Y mi pregunta va hacia, ¿hay alguna manera como de librarse del purgatorio e ir directamente al cielo? Los santos, Mara. Nada más, no hay de otra. O sea, si volvemos a la imagen sencilla pero real, a ver, así como nuestro Señor habla del cielo, como en el cielo hay muchas moradas y hay varias parábolas, por ejemplo, las vírgenes prudentes, las imprudentes, los talentos, etcétera. No podemos pensar en el cielo como solo una gran habitación en donde los que se portaron medianamente bien y los que fueron unos grandes santos y santas llegan al mismo lugar o gozan de la misma manera de la presencia de la Santísima Trinidad, de la vida eterna. Entonces, lo mismo para el purgatorio, pero en sentido inverso, pues, ¿qué hiciste? ¿Cómo viviste? Aquellas pocas personas, yo creo que son pocas personas, que mueren en un estado de purga, de santidad, de purgación, de purificación, de adhesión de su voluntad, su inteligencia y todo su ser a la persona de Jesucristo y sus designios, pues ellos no tienen que pasar por ahí. Mm, yo creo que Juan Pablo II, bueno, no, con toda certeza, él no. Yo me atrevo a afirmarlo que desde el inicio era, pues por eso es santo canonizado, ¿no? Es gente con un nivel de santidad muy grande. Y no solamente son esos grandes conocidos, yo creo que sí, de repente hay en el anonimato de las personas una mujer, un hombre que mueren
pero pues la iglesia no los va a canonizar y para no pasar por el purgatorio, esa es la condición. Pero si no, pues entonces son toda la variedad de longitud de tiempo, cantidad de tiempo que la gente pasará en el purgatorio, unos más y otros mucho menos. Padre, ¿y cómo funciona nuestra intercesión para ayudar a las almas del purgatorio a salir de ahí? O sea, tal cual, las misas, las indulgencias, las intercesiones por medio de sacrificios, todo esto que es pues las mismas prácticas de vida espiritual que tenemos, por ejemplo, para la cuaresma o para la vida diaria, aplican. Se sabe que con estas se pueden reducir los tiempos de alguien en el purgatorio. Entonces se puede estar ofreciendo constantemente, la iglesia nos ha enseñado de pedir, ofrecer rosarios, ofrecer adoraciones, intenciones por las almas del purgatorio. Y padre, por ejemplo, se dice que una indulgencia plenaria ofrecida por un alma al purgatorio puede liberarla completamente y llevarla al cielo. ¿Eso sucede así inmediato? Es decir, si yo hoy hago una indulgencia plenaria por un alma al purgatorio, ¿ya hoy esa alma está en el cielo? ¿O hay manera de saberlo? No, Mara, yo creo que esto no lo sabemos con total certeza el cuándo se da. Pero sí, en principio la tradición es esa, que uno puede todos los días ofrecer o eficazmente una indulgencia plenaria por día. Estas son disposiciones que se vieron en el Concilio de Florencia y Concilio de Trento. Entonces, la indulgencia plenaria, pues sí, ofrecida por un alma del purgatorio, debería de mandarla al cielo, pues a no ser que algo lo impidiera, pero si algo lo impidiera, Dios se encargaría de aplicarle esa gracia a otra alma que no lo estuviera impidiendo. Es decir, la única impedimento podría ser que la persona no está dispuesta a aceptarlo, pero ¿cómo va a suceder eso si ya está en el purgatorio, que ya es un camino en donde sí se goza del amor de Dios, pero el amor que se está purificando, ya se tiene toda la intención, ya uno pasó la gran prueba y ya no está uno en plan de rechazo a Dios, sino más bien de purificación y de decirle, sí, Señor, pero por todas aquellas veces que no lo hice en mi vida terrena, pues acepto esta purificación. Yo mismo veo que es necesaria, la quiero y la acepto con amor. Padre, ¿y hay manera de saber si alguien de la familia de uno está en el purgatorio? Esto no lo decían mucho nuestros seguidores en Instagram que querían que en este episodio pudiéramos responder a ello. Mara, yo creo que es muy poca la gente a la que se le da esas gracias. Yo nunca he conocido, he leído algunos santos que algún supieron quién estaba volviendo a pedirles oraciones, se les aparecía por la noche y algunos poquísimos, mm, pues uno sabe que ellos afirman saber quién era. En otras ocasiones no sabes quién está viniendo a pedirte, pero bueno, yo en toda mi vida nunca me ha sucedido esto, con lo cual no significa que no exista, porque lo que no me pasa a mí no significa que no exista, pero tampoco he escuchado muchos casos. Entonces es algo que ponemos la fe en Dios y la esperanza en Dios, en Sí, que Él se quizá. encarga. Sí, así es. Quizá uno no tenga nunca la certeza absoluta de que hay un alma en el purgatorio, pero uno también puede hacer actos de fe. Es decir, recuerdo mucho, por ejemplo, mi mamá soñándose con personas que habían muerto conocidas y ella ya una vez se levantaba y paga una misa por esa persona porque dice, bueno, quién sabe por qué me la soñé. Entonces, puede que sí, puede que no, pero pues yo pago una misa por esa persona, ¿no? Entonces, creo que también son Sí. como prácticas de fe. Mara, una pregunta te voy a hacer yo a ti. Si alguien te preguntara, oye, qué escándalo, ¿cómo que pagó una misa por ella? O sea, no, eso fue lo que causó la división, la reforma protestante, ¿no? Exactamente, y justo esa era mi próxima pregunta para usted, pero ya que me lo pregunta a mí, pues tal cual, o sea, nosotros buscamos ofrecer misas a Dios, que la misa en sí no es como que tenga un costo, pero pues uno da una donación a las parroquias, a las iglesias, porque lo hemos hablado en otros podcasts, de algo tienen que sostenerse. Entonces es una manera de nosotros agradecer a la iglesia por una misa, por ofrecer una oración especial por un alma de un ser querido, eh, pero bueno, no significa literalmente que me esté costando la gracia. Sí, eso se llama, es muy bueno volver a suscitar
enseñanzas porque se van perdiendo, ¿sabes? Los estipendios. No sé cuál sea la raíz latina de estipendio, Mara, lo podemos buscar muy fácilmente. Pero estipendio es, yo tengo mi abuelito que murió y voy a la iglesia y aunque una misa vale infinito y se pueden incluirle muchas intenciones, pero sí se tiene la obligación de tener la primera intención por alguien que está apoyando, como bien dijiste, pues a la parroquia, ¿no? Entonces hay una cuota que son bajísimas, simbólicas. Yo creo que en Latinoamérica es como de $10, aquí en Estados Unidos de $15 y hay un registro sumamente estricto de cada misa tiene que tener una intención. Entonces la persona que puede incluso hacer una misa gregoriana, que se le llama, son 30 días de misas, aunque se le llama una misa gregoriana, seguramente por una tradición del Papa Gregorio que se ofrecía 30 días seguidos sin interrupción del sacerdote por fulanito de tal. Entonces uno paga 30 por $15 o en la moneda del país que estemos hablando, en Colombia pesos, en México pesos, etcétera. Y luego está la novena, pagar 9 días, y luego yo puedo ir nomás a hacer una individual. Y por ejemplo, mucha gente lo hace para el aniversario de fallecimiento de alguien, ¿no? Pero repetimos, no estás comprando gracias por el amor de Dios, es ayuda a una iglesia. Bueno, el padre le está dedicando tiempo, está el vino, la luz, el mantenimiento, la limpieza, el pago a los empleados, etcétera. O sea, y todos los registros que se hacen para apartar eso, pues tienes una secretaria que contesta el teléfono, etcétera. Exacto, y padre, podría, ya que estamos hablando de esto, profundizar un poco más en lo que realmente sucedió y las razones que llevaron a la reforma protestante con este tema de la venta de indulgencias, o sea, qué fue lo que sucedió y hoy por hoy cómo la iglesia ha respondido a estos errores o se ha transformado. Mira, todo ese tipo de errores creo que cambian mucho cuando las personas son más santas o son menos santas. Cuando eres muy santo, el dinero no te importa para nada. Ya sabemos que en los Hechos de los Apóstoles se habla mucho de que de repente algunos que se les morían las viudas, se estaban dedicando a las viudas y descuidaban el Evangelio. Y dice San Pedro, no, 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 no podemos descuidar el Evangelio. Entonces, a ver, que ayuden a la iglesia, a los sacerdotes, a mantenerse para que se dediquen full time al Evangelio. Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Bueno, pues ha habido épocas de la iglesia donde la iglesia ha estado muy mal y de hecho nosotros acabamos de pasar por una de ellas o estamos saliendo de una de ellas, que más o menos ahí, finales de los 90 y los primeros 10, 15 años pues de este siglo nuevo, Mara. En aquel momento, casi que dame dinero, que yo te voy a perdonar tus pecados, pero tú no tienes ninguna intención o propósito de enmienda. Es en una época de una moralidad pues muy disoluta y se empezaban a recolectar para la construcción de la Basílica de San Pedro, pues unas indulgencias y se vendían, ¿no? Entonces, pues eso obviamente lo escandalizó a él y tenía mucha razón en ello. La iglesia que encontró también San Francisco de Asís 3 siglos antes, pues era una iglesia que necesitaba de un reformador, de un purificador, de una iglesia que estaba muy aburguesada y creo que la gran diferencia que hay entre San Francisco, el que él la pudo reformar y volver durante algún tiempo, 200 años, un poco a su lugar, y luego volvió a burguesarse. Y ella siempre tiene que estar reformándose y mirando al rostro de Cristo para que todo lo que se mete se purifique. Mientras haya humanos, pues es difícil que no haya las manchas de nosotros que la componemos, ¿no? Tanto los que estamos escuchando como los que estamos hablando aquí. Padre, y trayendo otro tema a la mesa, yo he escuchado muchos relatos de santos y de místicos que hablan de la existencia de diferentes niveles en el purgatorio, así como usted decía, como que en el cielo, dependiendo como del nivel de la santidad, quizá uno vive la presencia de Dios de manera distinta. En el purgatorio tenemos certeza de que existan como niveles, es decir, más cerca al cielo, menos cerca al cielo o algo así. Por esa misma justicia, la misma que se aplica para el cielo, debería de haberlos y siempre oirás citado a la comedia de Dante Alighieri, que en la Divina Comedia, pues fíjate que aunque no sea magisterial ese documento, ¿no? Porque no era de la iglesia, pero
es de las piezas de literatura más tomadas en cuenta para este tema específicamente, los círculos del purgatorio. Entonces, claro, si hubo pues mayor maldad, habrá mayor castigo. Perdón, bueno, tú estás hablando del purgatorio, no del infierno, ¿verdad? Bueno, Exacto. sí, sí, sí. O sea, yo creo que habrá niveles y creo, es que no es que crea yo, no estoy dando mi opinión, o sea, estoy repitiendo lo que la tradición nos dice y lo que mis estudios me han dado y lo que encontramos en el catecismo. Las personas seremos también purificadas en el área de nuestros pecados, ¿no? En las áreas específicas de las fallas, de las faltas de amor a Dios, ahí mismo es que se darán esa purificación. Y por eso en el lenguaje común se hacen las bromas de que me voy a pasar todo el purgatorio haciendo tal cosa o tal otra, porque era el defecto de la persona, ¿no? No sé, el esposo a la mujer que habla todo el santo día, le dice en el purgatorio va a haber un silencio total, para que sea o más bien, no puedes estar ahí hablando el doble de velocidad. Y bueno, pues tienes un poco de chiste, pero parte de un conocimiento y una base real de que sí, están los niveles y está el modo de sufrir así según los pecados que la persona obviamente tiene que purificar. Padre, y la última pregunta que nos compartieron nuestros oyentes en las redes sociales fue que estaban confundidos entre el término purgatorio y el término limbo, como estar ahí en un limbo entre el cielo y el infierno. ¿Usted cuál considera que es la diferencia o cómo podría aclarar ambos términos? Bueno, realmente el limbo no existe. Em, el purgatorio existe, está en la escritura, está en la tradición y está afirmado por el magisterio y es lo que ya dijimos. El limbo durante un tiempo, y aquí no me he metido, a decir verdad, Mara, no he hecho la investigación, ¿no? Porque sería muy fácil llegar a ello, pero habrá un estudio histórico de cuándo se empezó a utilizar ese término y era como el lugar a donde aquellos bebés que nacían sin bautizarse se iban, que era como neutral porque pues no tienen la culpa de que no los bautizaron, pero efectivamente no no han recibido el bautismo que es el que borra la mancha del pecado original, el efecto del pecado original. Bueno, borra el pecado original y sus efectos. No, perdón, solo el pecado original, no sus efectos. O sea, los efectos los sufrimos. Entonces, em, pues yo lo que te diría es que el limbo, no, el Papa Benedicto habló de que uno se remite a la misericordia de Dios y no sabemos exactamente cómo Él se encarga, pero pensamos que Él se encarga de que sus bebés, que pueden ser miles y miles y millones a lo largo de la historia de la humanidad, pues por el bautismo de sangre, como se suele llamar, o, o por la misericordia de Dios de un alma inocente, pues acaban en el cielo de alguna manera. El cómo no está especificado, Mara. Yo recuerdo también que alguna vez me hablaron de otro término como medio parecido y era como Seúl o Seol, algo así, que era como este lugar en el que estaban los muertos, que no era ni cielo, ni infierno, ni purgatorio, antes de la redención, ¿no? Como el estado donde iban las almas antes de que Cristo reabriera las puertas del cielo, que estaban como tanto justos como pecadores. ¿Usted podría hablar un poco más de esto, padre? Sí, el Sheol ese sí existió, no creo que exista ya, ya no es necesario. Era cuando las Ujú. puertas del cielo no estaban abiertas porque Jesucristo, que es nuestro redentor, no había ascendido. La fiesta de la ascensión es justo la fiesta en donde el Señor, perdónenme que sea un poco como demasiado coloquial, pero es como que hace touchdown, ¿no? O sea, llega al lugar donde los puntos se van a meter, ¿no? O sea, es el gran gol. Bueno, Jesucristo nos lleva, siempre a mí me ha hecho mucha ilusión o me ha sido muy gráfico el Peter Pan que nos lleva de la mano o que vamos agarrados del tobillo de Jesús por su gracia, ¿no? Y que Él al entrar en el cielo, pues nos mete en el cielo volando, ¿no? Obviamente es una imagen infantil, pero antes de eso, pues existía el Sheol porque ahí estaba, bueno, por ejemplo, San José y Moisés y Abraham, todos esos no estaban con Dios Padre, no estaban con la Trinidad aún, estaban esperando su Redentor. Y esto también viene en la Biblia. Padre, ¿algo más que quisiera compartir o recomendarle a las personas que nos están escuchando sobre el tema de hoy? No,
Mara, bueno, obviamente me recomiendo a mí, les recomiendo a todos, pues que no vivir como con los típicos novios, padre, ¿hasta cuánto se puede? Como viendo la rayita mínima de portarme bien o cuando ya estoy como en peligro. No, no, el amor no puede vivir así, imagínate. Entonces, si hablamos del purgatorio, pues tratar de vivir en esta vida lo que estamos viviendo ahora en la cuaresma, eh, vivir purificándonos, vivir buscando indulgencias plenarias, vivir haciendo sacrificios, uniéndonos, como dice San Pablo, a los sufrimientos que le faltaron a la persona de Jesucristo, que lo que quiere decir San Pablo es que el amor llama al amado a sufrir con, padecer, compatire, ¿no? Padecer, compasión viene de así, padecer con. Entonces, si nosotros queremos ser como los sireneos que acompañan a Jesús, también el purgatorio es una manera de serlo. Pero ¿por qué no empezar desde ya para acortar ese tiempo posterior? Que por lo que la tradición dice, los sufrimientos del purgatorio son mucho más fuertes que los que podemos tener aquí en la tierra. Gracias, padre. A mí también me gustaría invitar a nuestros oyentes a que, si se quieren seguir formando en este tema, vean la película de Purgatorio de Bosco Films, una película católica que está inspirada en experiencias de Sor Faustina, del Padre Pío, con respecto a este tema. A mí, la verdad, me la vi, me gustó. Creo que lo hace a uno más consciente de por qué luchar por una vida de gracia acá en la tierra, y también una mayor conciencia, orar por las almas del purgatorio. Es como el 2020, algo así, creo que me la vi, no tiene muchos años. Buenísimo, Mara. Pues fíjate, no sabía de la película, no me la he visto. Bueno, pues muchas gracias a todos, a usted, padre, por su tiempo, a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos en un próximo episodio de esta misma serie de lo que nos diferencia a nuestros hermanos protestantes. Gracias, Mara. Saludos y bendición a todos. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Recuerda que en New Fire puedes encontrar más podcasts, cursos y videos formativos que te ayudarán a seguir creciendo en tu vida espiritual. Síguenos en Instagram como @BeNewFire, suscríbete a nuestro canal de YouTube @NewFire o visita nuestra página web benewfire.com.